Es que me da risa. Él lo Papi, acá edita, no me voy a demorar. él lo edita, no pasa nada, hable. Ah, sí, Se lo se lo edita, corta, ¿no? ¿no? Se lo corta. Si usted presenta, se sabe que no el nombre. Me empieza a porque me da mucha risa. ¿Qué años que usted está haciendo? Bueno, buenas tardes aquí en Actualidad. Estamos con mis compañeros. Está Giselle Ceballos. Giselle Ceballos Karen Pachón. Daniel Barón. y el que les habla, Jason Guerrero. Hoy vamos a hacer un podcast, algo entretenido, algo para disfrutar. Vamos a hablar sobre la minería, ¿sí? ¿Qué es la minería? ¿Cuáles son sus etapas? Tipos de minería. ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo afecta la minería en el ambiente? Y tú vas a hablar de... Es la minería en seguridad, salud en el trabajo. Exacto. Vamos a tocar varios temas. Estamos aquí en el Jardín Botánico, aprovechando que Una salida pedagógica. la salida pedagógica. Exacto. Son bienvenidos. Está muy bonito. Entonces, entrando un poquito en el tema, que es la minería. La minería en general. La minería es como, por decirlo así, un trabajo de alto riesgo, donde se mezclan muchos factores, ¿sí? Podríamos encontrarla en cualquier lugar, pero se encuentra más que todo en zonas apartadas, sí, como desiertos y todo esto. ¿Cómo se podría llegar a encontrar? Ustedes se preguntarán, ¿no? Pues, ¿será que las personas llegan y buscan en cualquier lugar? No, obviamente hay no. estudios ahí. Hay estudios, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy investigando es que en cualquier parte de Colombia vamos a escoger cualquier lugar aleatorio. Un campesino podría llegarse a encontrar una piedra bonita, y le da curiosidad y se la lleva para el pueblo. Entonces alguien que conoce de minerales le dice: oye, mira, eso puede ser una piedra que contiene cobre, ¿sí? Entonces el chisme, por decirlo así, se riega y llega a personas que quieren hacer esta minería, ¿sí? Y mandan a los geólogos. Ahí es donde uno habla de las primeras etapas de la minería, ¿sí? Son tres etapas de la minería, y esto va de la geología, la minería y la planta de extracción. Entonces, ahí la primera etapa tiene unas fases. Entonces llegan los geólogos en sus camionetas, ¿sí los han visto? Llegan en sus camionetas y comienzan a buscar en el suelo piedras y hacerles estudios con Más que buscar en el suelo es cavar. Ellos cavan o... No, espera, eso trae varias etapas. Entonces, la primera es coger piedras en diferentes puntos alrededor de lo que ellos escojan, 1000 metros, 500 metros, ¿sí? Escogen y cogen muestras del suelo con telescopios, ¿es que se me corrigen? ¿Sí? Equipos Equipos especializados, por decirlo así. Se miran, evalúan las rocas, evalúan el suelo, y ahí pueden sacar un porcentaje. Digamos, en este caso vamos a hablar de cobre, que fue lo que investigué. O sea, todas las piedras que ellos miran tienen un porcentaje, así sea muy mínimo, así sea 0.01% de cobre, ¿sí? Pero lo tienen. Entonces, ¿eso qué forma? Es un patrón. Entonces, ¿ahí qué hacen? Cuando ven que el patrón, hay varios en el patrón, hay varios porcentajes, es cuando dentro de la segunda fase, que es con estos equipos que se llaman pitbull, pero pues son estos que hacen como canaletas en la tierra. Para remover el polvo que está por encima, así se le llama,
polvo que está por encima de la tierra y llegar a la tierra más dura, a la que es ya más durito, la capa. Y ahí ya comienzan a hacer como una investigación más a fondo, ¿sí? Encontrar más cobre, igual con equipos más especializados. La tercera fase es hacer unos huecos en el suelo, en diferentes puntos. Uno lo hacen en este punto, uno lo pueden hacer a 1000 metros, otro a 500 metros, en diferentes puntos, ¿sí? Para saber qué tanto cobre y por qué, ¿sí? Entonces ahí se utiliza un cable, haz de cuenta como el de la extensión, Sí. ¿sí? A un punto, a un hueco en punto, a otro hueco a otro punto, ¿sí? Sí. Y se le aplica electricidad. Entonces, como el cobre es conductor, entonces se empiezan a ver como destellos, como ráfagas de transmisión, ¿sí? Eso también se le puede aplicar, investigué, no sé qué tan cierto sea, que se le puede aplicar un poquito de agua para que la corriente fluya más, ¿sí? Sí, fluya. Fluya. Eso ocurre cuando están separados el cobre, o sea, hay menos cantidad de cobre. Se puede crear en la canaleta que tú hablabas, la canaleta se le aplica agua porque el agua es conductor. Claro está que con tanta agua, son tan largos los violentos, son tan largos que tanta agua se pierde, pero influye en que si hay cierta cantidad de cobre, aumente la probabilidad en el agua de que fluya, de que la corriente siga su curso y se ve más influenciado ahí. Exacto, así es, sí, así es lo que dijo mi compañero, es exactamente lo que se busca. Y también lo que se busca es saber qué porcentaje de cobre hay en realidad, ¿sí? Ya sabiendo que en realidad que sí es viable minar en esa zona por cobre, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la minería, que muchos confunden, ¿no? Uno piensa que la minería solo es llegar y excavar, no. Entonces la minería es un equipo que pues ya los han visto con esos grandes camiones o los pequeños que ya entran. Entonces entra a la zona, pero la ¿Referencia? geología les entrega como un plano, haz de cuenta como un plano en 3D, en un programa, donde ya tienen bien investigada la zona y por donde pueden comenzar, ¿sí? Sí. Ahí dentro de la minería ya con sus excavadoras, con todos sus equipos especializados a minar, que ya la minería, ellos son los mineros sí son los que están en el punto, los que extraen el material, los que van, lo sacan con otros minerales, porque pues así como puede que en esa zona haya mucho cobre, Sí. también se pueden extraer muchos minerales que pues que no es la lógica, o sea, no es el centro de la excavación, pero pues Pero se salen. recogen, se recogen Externos a los externos. Y esto pues puede que ellos no les importe, los pueden hasta botar. Entonces pues, pero cuando con una empresa de minería se centra en 1, 2, 3, solo van a por esos, porque es lo que hay en cantidad. Lo que hay en cantidad. ¿Sí? Ya si quieren, pues mi compañero les va a explicar un poquito sobre ya qué es la seguridad, ya en el tema de, ya cuando están los mineros, ¿sí? Le explicas un poquito qué es el tema y pues le ayudo. ¿Me meto yo? No, Bueno. los tipos no, o sea, dejémoslo ahí un poquito, pero ¿qué es la seguridad? O sea, ¿por qué es importante la seguridad en la minería? Un poquito como un abrebocas de lo que vas a decir al final. Pero es que, como dijiste, la minería es una actividad donde se extraen los minerales que aquí en Colombia son el cobre, el carbón, la sal, el níquel y el oro. Esas actividades donde intervienen son de alto riesgo. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra el decreto 1886 de 2015. Entonces hablan de las disposiciones y responsabilidades donde deben tener los implementos de protección, que solo personal autorizado puede entrar a la minería. Pero ya antes de ingresar debe tener o de haber estado en la inducción del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Exacto, digamos que eso es como un abrebocas. También es importante tener en cuenta que esto tiene, la seguridad es muy importante en este punto, ¿no?
Súper Entonces, importante porque es uno de los, la minería es una de las actividades de más alto riesgo que hay. exacto. Entonces, pues por eso quería que hicieras un abrebocas. Bueno, y la última etapa, y es no la menos importante, es quizás una de las más importantes, que es la planta de extracción del mineral. Esto llega a unas plantas súper grandes y hagan de cuenta que llegan toneladas y toneladas de piedra rocosa, ¿no? Sí. Porque pues en realidad eso es lo que sacan los mineros, piedra que tiene pues unas altas, Probabilidades. no, unas altas, se me fue la palabra, altos porcentajes de cobre en esa piedra. Entonces lo que hacen es como en una tronzadora, como con una prensadora o algo así, como estripar las piedras Sí. y las reducen a 3/4 de pulgada, que eso viene siendo como 1,5 centímetros más o menos. Sí, más o menos. 3/4 de pulgada, sí. O más o menos pulgada y 1,5 centímetros. Entonces quedan unas piedritas muy chiquiticas. Y esto lo que hace es para sacar el cobre con más facilidad, ¿sí? Lo reducen a eso, pasan por un proceso para derretir esas piedras, ¿sí? Y ahí se obtiene, pues ya se obtiene como un líquido, ¿sí? Un líquido que se posa, o sea, eso, hagan de cuenta que es como una planta muy grande, ¿no? Se mete la roca por encima, ¿sí? Y va aplastando, sale la roca pequeña por acá, es como un proceso. Entra como a unas calderas, no. Pues Sí, como unas calderas para reducirla. Sí. Sí, para Derretir como derretir, forma sí. de pasarlo a líquido. Exacto. Ya entra como a unas, por decirlo así, como a unas piscinas, algo así, algo de agua muy grande que tiene burbujas, ¿sí? Sí. A esto se le agrega un líquido que vuelve al cobre como repelente al agua, como que no le gusta el agua, ¿sí? Y este cobre sale por encima, así, como una espuma, sale por encima. Entonces lo que hacen es recoger todos esos residuos, esto ya queda negro, claro. sí. Todo esto ya queda como negro, es como, bota como material negro. Todo esto lo recogen y ya en lo último lo ponen encima de unas placas, ¿sí? De unas placas, le agregan otro proceso químico donde salen los últimos residuos que es de otros minerales, por ejemplo oro, carbón, todos estos minerales salen y solo queda el cobre, ¿sí? Se vuelve como una placa de cobre, ¿sí? Esto es como más o menos lo que es la minería, los procesos de la minería y cómo se puede obtener cobre o cualquier elemento de una minería. Pues ya mi compañero Daniel les va a explicar un poquito sobre los objetivos. No, sobre los tipos de minería. Los tipos de minería. Aquí hay diferentes tipos de minería. A mí me tocó 2 tipos de minería. Minería a cielo abierto y minería subterránea. Encontramos que en la minería a cielo abierto es la minería que más daño le genera al ambiente. ¿Por qué es la que más daño le genera al medio ambiente? Porque cuando se empieza, la minería empieza por los estudios de la minería que se llama, el primer estudio es la prospectiva, que es el estudio con satélites, estudio con suelos, estudio con diferentes tipos de elementos para poder medir, poder encontrar material. No es que yo llego y cavo y encontré oro, no, siempre hay un estudio anterior. Sí, lo que es la geología. Pues. Sí. Y siempre hay un estudio antes y es más, ahorita es más enfocado a satélites que ven el subsuelo, ven por debajo de la montaña, ven qué tanta profundidad está ahí. Lo que tú decías, lo dibujan en 3D, el plano es en 3D, ponen la montaña en 3D, la mueven, la miran. Ahí se sale el siguiente estudio porque es por donde se empieza a minar. ¿Por qué lado? Cuando se encuentra una montaña que es de lo mejor, que abajo tiene oro, que arriba tiene esmeralda, que Todos tiene los minerales. todos los minerales o 2, 3 minerales, pero que sea muy bien de explotar, por eso la minería a cielo abierto es la peor que hay, porque primero deforesta toda la montaña.
Ay, qué pena que me limita, porque mi compañera, ¿cierto? Sí. Tienes un poquito como de que afecta, ¿no? Que afecta, un abrebocas también, obvio. para que mi Ah, compañera dale, siga. dale, sí. Pues es que igual, hablando desde el principio de lo que llevamos, es como los impactos son en el agua y en el aire mayormente. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Entonces se lleva una inestabilidad en los terrenos y en el paisaje. Entonces eso es de que cuando llegamos a no sé, una montaña, de que lo que habla mi compañero, de que es lo que más afecta en el ambiente. Entonces de ahí eso ya no sirve para nada, lo que lleva a que los animales o lo que esté alrededor de ese ambiente pues lleguen a una deforestación, a una extinción. Pero igualmente también eso es una cadena hacia el ser humano, porque el agua está, o sea, el agua viene, digamos, esos residuos como el mercurio, Sí, que son mucho en los mercurio. peces, y nosotros somos los que consumimos los peces, o igualmente entre Acá- ellos mismos. Acá en Colombia hay un gran porcentaje que nosotros, o se han hecho estudios a los pescados, que contienen mucho mercurio. Mucho mercurio. Y eso es daño para Y nosotros. es porque no tenemos un gran control, colombiano y un gran control como en cuanto a cuánta agua debe utilizar la empresa de minería grande, la empresa que está explotando los recursos del país, no se le tiene un control. Por ejemplo, en Estados Unidos sí hay un control. Ahí tengo entendido que son como 38.000 litros por día o por 15 días que se pueden utilizar. Le dan cierto tiempo, si no los utilizas se devuelven. O sea, no se devuelven al recurso, sino como que no los puede utilizar y no se utiliza el agua para hacer los procesos de lavado del oro, los procesos de lavado del porque ellos lo contaminan. Y claro está que ellos utilizan unas pesetas, o sea, para los mineros utilizan unas pesetas, unas bombas muy grandes, llenan o sea, el Estado les da esta tonelada de agua o esa X cantidad de agua y se las deja ahí. Ellos deben tener un pozo donde puedan utilizar esa X cantidad de agua. De ahí cogen con las motobombas y las pasan por el primer proceso y dejan esa agua en otro recipiente o en otro espacio. De ahí ponen la motobomba y vuelven a hacer el relavado muchas veces, pero con solo esa X cantidad de agua. Nosotros en Colombia por X y motivos no tenemos muy controlado ese tema del agua, porque las empresas pueden coger de que tienen aquí el yacimiento de agua y cogen toda esa agua y ya esa agua que, claro está que no la dejan tan contaminada como los otros, pero es mejor tenerle un mejor control, menos cantidad de agua a la empresa. El residuo que sale de ese proceso cuando hacen la minería, Sí. para ellos lo más fácil es, oye, aquí está desolado, venga, esos residuos échenlos ahí, por ahorrarse el dinero y por lo demás ellos no tienen conciencia. Ellos no tienen conciencia y los tienen botan por conciencia, el ellos los río. botan por donde sea. Esto ya es minería ilegal, ¿no? O sea, No, en Sí, parte pasa en y hay minería. parte en minería legales, hay parte de minería legales de que sí, o sea, cuando va el supervisor a las minerías, sí, mira, aquí se hace ese proceso para que no haya tanta contaminación, o sea, no es que vamos a estos residuos aquí a este lago. No, ellos van a mostrar, no, mira, es aquí, ese es el proceso y tal. Pero ellos manejan una cantidad de procesos, el tiempo que manejan. Entonces, ese espacio que tienen para hacer como esa reutilización o una forma de hacer eso, no les alcanza. Entonces, hay muchos de que usan, aquí nadie nos ve, estamos solos, no van a venir todos los días a hacer una auditoría y utilizan el entorno. Otro tipo de proceso para deshacerse de los residuos. Lo que hacen es contaminar. En Colombia se ve mucha minería ilegal de oro en el Amazonas. En el Amazonas hay mucha minería ilegal de oro, que ahí es la que contamina los ríos, los peces. Y tenemos el río más grande que es el Amazonas y es al que le llega todo lo de la minería ilegal, allá va. Y es por la falta de control, la falta de entidades que le pongan el ojo a la minería como tal, la minería ilegal. Contamina todo, daña todo. Siguiendo con mi tema, que son tipos de minería, iba retomando el tema minería a cielo abierto, deforesta, si la montaña, la deforesta, si la montaña tiene un yacimiento de agua, espera la minería a que ya no tenga que tomar más agua y ya ahí si quita el yacimiento de agua, lo destruye totalmente, lo tapa, eso lo deja nocho y empieza a pelar la montaña, la empieza a deforestar, luego empieza por las capas de arena, tierra, si sirve para abono, si no, cuando la montaña tiene
demasiado recurso, la pela, y ya al final deja la montaña, a un lado la montaña rocosa destruida y la deja estilo montaña, y de la montaña gigante, irónica la vida, de la montaña gigante deja la montaña chiquita al lado. O sea, lo que no le sirve lo va dejando ahí y ya, no tampoco como que se deshace de los residuos, no. Si se puede botar por el río, los bota, si no, no los deja ahí, los acumula en otro lado y ya. Y empieza a deforestar, pela la montaña, llega a los yacimientos, o llega todo lo que tiene que llegar, pero cuando la pelas, cuando la montaña sirve, o sea, cuando ya la dejas sin montaña y deja liso, es que la montaña sirve, y no deja liso, deja una brecha, deja un hueco en el subsuelo, como cuando uno busca minería en internet siempre ve que el camión gigante sale de la montaña, de la cueva, porque empieza a pelar la montaña hasta donde ya no hay, y entonces deja un hueco gigante y ahí es donde dejan los residuos y entrando en la minería subterránea, esa es la más riesgosa. La subterránea es la más riesgosa porque para abrir campo se taladra, se perfora la montaña, se crean bioductos, se crean cuevas para poder llegar a lo más recóndito de la montaña. Esa no es tan dañina con el ambiente, a menos que se explote, como el fracking que utiliza químico para explotar, y de ahí sale el petróleo y se filtra por el agua, por el subsuelo, por los yacimientos que ya están filtrados, rotos. Entonces arranca la minería subterránea, se taladra, se abre una brecha, se taladra para ir hasta donde en vía más o menos recta con taladros gigantes, se taladra y se consigue, por ejemplo, el oro. Se taladra, se llega hasta el punto, se verifica, se sondea con una cámara. Eso hay una cámara del taladro, una broca gigante, se taladra, se sondea. Luego de que se sondea, se intenta seguir. Si la montaña tiene una roca que es granito puro y no la puede taladrar, se tiene que buscar otra manera de poder perforar o poder entrar a pico y pala o como tenga que entrar el minero como tal. Después de eso, ya sacar los recursos es la parte ya más fácil. Claro está que la minería, para poder abrir brechas, para poder abrir todo, como es un entorno de los más riesgosos de minar, de esa actividad, se utilizan métodos como el TNT, la dinamita, o sea, métodos que explotan. No, y claro está. También leí que eso es como muy importante porque cuando hay fincas, pueblos muy cercanos, cuando utilizan este tipo de explosivos, las personas que están cerca de esas minas alcanzan a sentir las vibraciones de la explosión, ¿no? Sí. Entonces eso puede ser también un riesgo. Porque no solamente latente, no solo para ellos, sino también para los aledaños claro, donde hacen actividad. O sea, puede que no le afecte tanto al medio ambiente, pero mira que sí está afectando otros tipos, a donde tiene otro tipo de operación, otro tipo de locación, que no sea ahí mismo, sino en otro punto geográfico, que puede ser los pueblitos, pueden ser fincas o demás. Claro, sí. Y aparte que genera un daño en el subsuelo, por ejemplo, si había posibilidad de que se cayera el hueco que haya una cámara de aire abajo en el subsuelo, ¿sí? De que la haya porque el estudio no la alcanzó a llegar a sondear hasta allá. Si usted explota eso, la montaña también se puede hundir, o sea, puede generar una falla geológica y ahí llega. Claro está que cuando se explotan adentro de las minerías, uno de los procesos de lo que tiene la seguridad y salud en el trabajo es que nadie esté adentro de la mina, que se verifique que se va a estallar algo, porque en cualquier momento colapsa, se viene abajo el túnel, se viene abajo la brecha que se está haciendo, o por la caverna que se inició a entrar, se puede venir abajo. Y esas cavernas se les ponen mallas, se le ponen columnas, pero pues la montaña pesa más que lo que aguanta una columna. Entonces la columna es prevención, pero no algo contra... Es más fuerte la fuerza de la naturaleza. Que no una columna, una malla. No, una columna, una malla. Claro. Y ya entrando como en otro tema, ¿sí? Nuestra compañera Karen nos va a hablar de los efectos que trae la minería en el ambiente. La minería. Pues como ya había dicho, ¿qué pasa? Entonces todo esto nos lleva a que lo que más afecta es el agua y el aire. Entonces tanto la minería como la que va subterránea y la otra, pues que afecta el terreno que nosotros tenemos, lo que hablaban de que bueno, afecta
a lugares aledaños, pero pues también pues esto, el terreno, o sea, digamos, personas que tengan sus cultivos y cosas así, ya no va a ser servible igual de antes. Pues, y esto que también afecta mucho el agua, entonces, pues, también lleva a la economía de nosotros, de que tendría que haber un incremento de dinero para hacer la limpieza del agua. O Para- sea, se le paga a terceros para limpiar el agua. Sí, lo porque pues, tercerizan. Se terceriza eso. exacto. Lo terceriza. Entonces esto aumenta el contenido de, pues como hablaba, que la comida, que nos incluye tanto a nosotros como de la cadena alimenticia que va en un animal. Entonces también pues la emisión de gases que lleva pues a la atmósfera y el calentamiento global y todo lo que nos afecta a todos literal en todo el mundo, en el planeta. Y pues la pérdida de cultivos y las transformaciones de paisajes montañas que eran, no sé, algo ya de años y le quitaron todo lo que tenía y pues solo queda una montaña ahí seca, ya no sirve. Fértil. Pues Me- son los programas que están haciendo ahorita, que si haces una minería, ¿cómo puedes retribuir pues el daño que estás haciendo? Un daño que se hizo al ambiente. Exacto. Sí, claro. Hay buenas campañas, ¿no? Lo que nos Sí. hablaba la profesora, si no estoy mal, o alguno de nuestros compañeros en algún video, que decía, si yo talo tantos árboles para hacer minería, pues que la empresa misma vaya y lo siembra en otro punto para contribuir, ¿no? Para contribuir. Sí. Se supone que uno a lo largo de su vida, el oxígeno que consume y todo lo que hace en el entorno laboral o en el entorno de trabajo, de casa, o en el entorno familiar, no consume, cada persona consume lo que hace 20 árboles. O sea, es para poder retribuir persona a persona, o sea, yo como persona al ambiente debería sembrar 20 árboles para poder retribuirle lo que me ha dado a mí en vida, en oxígeno, en aire. Ya entramos a una parte muy bonita que fue la clase de los videos, ¿no? Lo que podíamos hacer, digamos, nosotros- sembrando un árbol el día de mis cumpleaños, por ejemplo, ¿sí? Es Pero muy eso- bacano esos Y hay temas. empresas que, por ejemplo, han sembrado 1 millón, 2 millones de árboles. Hay youtubers que lo intentan, pero pues son muy pocas personas que dicen, yo siembro un árbol O yo reciclo. o yo reciclo. Pero es curioso, o sea, te hace pensar cuánto no le toma a la naturaleza a volver a como a regenerarse. Regenerar Sí. más tiempo. Casi son 200 años o mucho más. Y a nosotros, el ser humano, le toma 3 años acabar Con un, con un bosque. con un bosque Exacto. y menos Y tiempo. menos tiempo. Y menos Con un tiempo. proyecto de minería, lo que nos contaba acá nuestro compañero Daniel, o sea, un proyecto de minería no sé cuánto dura exactamente, pero puede que deforesten en cuestión de meses. Sí, exacto. Sí, O claro. sea, es muy rápido. Muy Entonces, rápido. Talar es más rápido que en que siembre y crece. Y que sembrar y crecer. No solo que daño a nivel de la tierra, el medio ambiente, sino el cambio climático. O sea, no es el mismo clima, no es el mismo a lo que era antes que crecían o se regeneraban más rápido a como estamos ahora. Claro. Se lleva más tiempo. Sí. Yo también había leído y de pronto estoy un poco equivocado, me corrigen, que también por la minería ilegal, ¿no? Entrando un poquito en tema de la minería ilegal, las sustancias que bota esta minería o las contaminantes que bota, puede que los animales también cojan como una transformación, ¿no? Sí, muten. Sí. Muten. Muten. Sí, con mutaciones. Eso se ve demasiado, pero o sea que se vea demasiado al lado de empresas que trabajen Son con químicos, o sea, mucho más. con desechos radiactivos Ajá, o con eso. entornos radiactivos, energía radioactiva. O sea, se ve demasiado entonces lo vimos en Simpson porque salía la noticia de verdad. O sea, de que el pescado tenía 2 cabezas, de que había cosas de la laguna del lado de la empresa de desechos radioactivos. Ahí está, qué casualidad. Pero que no no solo haya los manera. animales, No solo o sea, los también animales. perjudica al Las ser personas. humano. Claro, Y ya cerrando un poquito el tema de la minería. de la minería y los efectos que tiene en el ambiente, nuestra compañera Yelitza va a darnos una explicación de la seguridad de salud en el trabajo en la minería. Pues como ya pues, había dicho antes, esa es una de las actividades de más alto riesgo.
donde se interviene, como dice mi compañero, puede ser subterráneo a cielo abierto. El salubrista tiene que dar cumplimiento a los procesos, el cumplimiento a garantizar los procedimientos para la labor. Entonces, estar monitoreando y inspeccionando, un ejemplo, las concentraciones de oxígeno, las concentraciones de azufre. Tengo entendido que esto se obtiene con unos equipos especializados para Claro. eso, unos Son como unos mediadores. mediadores. Y eso debe ser constante, eso no que sea... Y esto también tiene que tener una calibración, ¿no? Una calibración periódica por una empresa certificada, donde los certifiquen, pues valga la redundancia. Pero no solo digamos la empresa, sino que también la persona debe estar capacitada para saber leer y saber, porque deben dar un informe de eso, porque es que eso es muy importante para el trabajador en la minería. Entonces, digamos, alguien subterráneo deben tener la atmósfera. Porcentajes. La atmósfera debe tener un porcentaje, ¿sí? Entonces, no puede decir, no, voy a ir allá así como así. Sí. No, porque es que es muy diferente a cielo abierto de nosotros a estar allá, que es a subterráneo. O sea, allá tienen muchas más condiciones riesgosas porque no sé, o sea, son impredecibles. Cuando ya es muy profundo, deben tener una, ¿cómo se llama? Las mangueras de oxígeno, pero el suministro de oxígeno como tal debe estar arriba, porque es el suministro y ese suministro debe estar en constante monitoreo, pero casi diario, que el oxígeno no se vaya a acabar, porque si se acaban, los procesos que están abajo, que están consumiendo el oxígeno, no lo consumen todo, ¿no? Siempre intentan dejarlo ahí. O sea, respiran, cuando lo vuelven se sienten fatigados y lo vuelven a utilizar, intentan dejar el oxígeno siempre fluyendo para que las otras personas, o sea, siempre intentan poner oxígeno abierto para que las personas no se sientan tan fatigadas, pero por más... Y ahí ya entras en un tema muy importante, ¿no? Que son los elementos de protección personal en las minerías, ¿no? Pero mira que, o sea, sí, conocemos los elementos que son importantes en cada labor. Sí, claro. Los guantes, las gafas, el sí. casco, las botas. Pero digamos en la minería se debe de implementar un sistema que se llama de sostenimiento de explotación de los trabajadores. Que es decir, deben de tener unos refugios para la supervivencia de los trabajos en caso de siniestro. En caso de... Tanto para la minería a cielo abierto y para la minería subterránea. Deben de tener eso porque es muy importante. O sea, como que no es predecible de que no, esto no va a pasar. O sea, ellos tienen que tener un plan B, plan C, tienen más probabilidad plan de que B, pase C, eso. y ellos tienen que tener, no, si pasa esto, aquí una manera o aquí esto. La minería es el abierto para extraer los materiales, aparte de los carros gigantes, los gigantotes. Aparte de esos carros utilizan poleas de que las ponen arriba, ya cuando ya la montaña se acabó y está el hueco, utilizan las poleas y como la que vemos se llama en Monserrate, que sube y baja. Y ahí cargan los materiales, es como un teleférico, poleas y sube y baja. Y el teleférico, ese es en la minería, ese es uno de los que menos se revisa, o sea, la guaya, la minería han ocurrido demasiados accidentes que ya no se utilizan tanto por las cargas tan pesadas, o sea, se estalla esa guaya y ocasiona un efecto látigo en la guaya y destruye todo, claro, lo que, puede ser por lo templada que está, por la y más si presión. no se le presta un servicio adecuado. Igual que en los de largos de vida, En las líneas de en vida. las líneas de vida. Porque pues muchos de esas empresas creen que el riesgo está más en el subterráneo o en lo que ellos puedan ver. Y como dice mi compañero, no le ponen más cuidado, o sea, a todo el entorno como tal, porque deben estar certificados y estar siempre en salubrista, en verificación, en mirar que cumpla con las condiciones para el trabajador. Casi el 100% del trabajo le toca. Yo creo que Estar pendiente, o sea, estar ahí encima, Claro, de y que se que- cumpla todo las y normas. más que esto, ya que tú lo mencionas, que es estar pendiente y todo esto, hay mucha documentación que tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, una planeación, un análisis de trabajo seguro, los preoperativos de cada equipo, las planeaciones, los planes de emergencia, las capacitaciones,
todo esto hace un conjunto para que el salubrista capacite a sus personas y les dé confianza de cómo tienen que hacer las cosas y cómo se tienen que Sí, hacer claro, y son cómo actuar. condiciones para hacer el trabajo y también para ellos cuidarse ellos mismos en el trabajo. Sí, claro. Prevenir, Pero igualmente es que mire que labor en el- preventiva. hace 26 años que no se actualizaba, más de 26 años no se actualizaba las normas en minería, en seguridad y salud en el trabajo. O sea, estamos hablando que el decreto 2222 del 93 y el 35 de 1994. O sea, Y se vino a actualizar en el 2015 o sea, trabajamos 30 años con con los mismos requisitos Ajá. que se pedían hace 30 años y en la actualidad pues tenemos más tecnología y más cosas, o sea, yo creo que era como un eso control. fue, sí, claro, fue el decreto 1886-2015. Oye, ahí hablan de muchas disposiciones y responsabilidades que en la actualidad, pues claro, por el avance de la tecnología, la responsabilidad no solo del salubrista o la persona encargada, del trabajador, de la empresa, qué responsabilidades tiene. Porque anteriormente casi todo era como una minería legal, porque no se daba tanta importancia a la salud del trabajador, a la seguridad de él en el trabajo, en el que ahorita sí. Sí. Listo para concluir. Listo, para concluir, finalizamos desde acá, desde el hermoso Jardín Botánico de Bogotá. José Celestino Mutis. José Celestino Mutis. Entonces me despido, dale unas palabras. No, pues yo sigo, o sea, en mi opinión, la minería Debería, no debería de ser, o sea, se debe implementar o buscar otras formas de otros recursos, de otras disposiciones y no dañar el medio ambiente, o sea, el entorno de todos. yo pienso que la minería pues debería, los recursos siempre van a ser explotados por X o Y razón. O sea, porque haya necesidad o porque no haya necesidad, siempre va a haber alguien que los quiera. Así sea para guardarlos en su casa y no ponerse nada. Pero yo siento que debería hacerse con más entidades de control, demasiado control. Que si lo va a dañar, que lo reponga ya doble, triple, 4 veces. Que lo tenga que reponer. Si no, pues así vamos a seguir en la misma. Pero igual es como, ahorita buscan actividades económicas. Pero por ejemplo, Anteriormente, si pero- no teníamos esa tecnología, no teníamos esos avances para hacer esa explotación, no Pero- sabíamos que era eso, porque se podía vivir bien. Pero si se fueron a buscar un diamante, o sea, hay alguien que lo va a querer, sí, o sea, la minería siempre va a existir. Se fueron a buscar, mandaron creo que fue el año antepasado, antepasado, que mandaron un satélite a que trajera unos diamantes de un ¿cómo se llama? Un meteorito, no, un cometa, que trajera diamantes, y trajo y se supone que trae diamantes, no ha llegado, se supone que trae diamantes de espacial, o sea, se va a hacer a buscar diamantes. A buscar diamantes, la minería va a existir aquí o en donde sea, siempre va a haber alguien que lo quiera, así no sea para ponerse. Pero que la idea es que Tomar contribuyan, conciencia, Tomar contribuyan al medio Sí, ambiente. mucho control. Bueno, y de acuerdo a eso, no solo en la minería, sino en las más actividades que hagamos, es tratar de retribuir, no solo desde que si yo planto un árbol, sino desde mi casa, de que yo reciclo, desconecto cosas, no gasto luz, no gasto agua en exceso, sino lo necesario. La buena educación para las personas que tienen hijos, yo creo que una buena educación sería inculcarle a los hijos desde pequeños, cuidar el medio ambiente, reciclar Porque no solo es nuestra vida ahora, sino el futuro de las siguientes de generaciones. las siguientes generaciones. Y no, con esto concluimos. Muchas gracias. Chao.